Buen día a todos. Espero que tengan un hermoso día de Sabbat hoy. En el acto de graduación de 2005 a los graduados del Colegio Kenyon, que es una universidad, el escritor David Foster Wallace comenzó su discurso con una sencilla historia, como suele suceder en estas ocasiones. Y él dijo: había dos peces jóvenes nadando juntos y se encontraron con un pez más viejo nadando en dirección contraria, que los saludó con la cabeza y les dijo: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato y después de un buen tiempo uno de ellos mira al otro y le pregunta en idioma de pez: ¿qué significa eso del agua? ¿Qué es el agua? El discurso continúa motivando a los graduados, como siempre hacen estos discursos, a salir de sus contextos personales y egocéntricos para ilustrar, como él dijo, que las realidades más obvias, omnipresentes e importantes son a menudo las más difíciles de ver y de comentar. Los pececillos de esta pequeña parábola habían crecido en el agua, y ésta formaba parte de su experiencia vital hasta tal punto que ya ni siquiera se daban cuenta. ¿Ocurre lo mismo en nuestras experiencias que damos por sentadas como si fueran reales, en lugar de ser cosas fabricadas, el reflejo de nuestra cultura? Pensamos: la realidad es así. Hay cosas que nos rodean, algunas tan omnipresentes y familiares que ya casi ni las percibimos. Somos como esos pececillos que ni siquiera sabían que nadaban en el agua porque estaban tan acostumbrados a ella. Ahora bien, el discurso de Wallace, y había mucho más en él, este es solo la introducción. El discurso de Wallace fue uno de los discursos de graduación más famosos de la historia reciente. Se han escrito muchos comentarios sobre él en Internet. Los alumnos de escuela secundaria lo estudian en clase de inglés, pero el concepto no es tan original. De hecho, el mensaje básico se puede encontrar en las páginas de las escrituras, solo que sin los pececillos parlantes. Y la, y la lección que aprendemos sobre salir de este mundo sirve como una poderosa metáfora para un viaje espiritual en un mundo que a menudo nos ciega a sus influencias. Así que hoy vamos a explorar cómo podemos evitar ser arrastrados por los procesos de pensamiento corruptos del mundo que nos rodea y en su lugar vivir como hijos de luz en un mundo en tinieblas. Ustedes y yo tenemos la capacidad de levantar la cabeza por encima de la superficie del agua para ver que este mundo no es todo lo que se nos dice que es, ni es todo lo que todos creen que es. La parábola del pez de Wallace ilustra una profunda verdad. A menudo somos ajenos a las influencias más omnipresentes en nuestras vidas. Al igual que los peces, no son conscientes del agua en la que nadan. Así somos nosotros y podemos llegar a estar ciegos a las corrientes culturales que dan forma a nuestro pensamiento y comportamiento que el mundo exterior nos ofrece. Pero tenemos la oportunidad de ver que hay algo más ahora que estas corrientes que dan forma al mundo. El materialismo, el egoísmo, el relativismo moral, estas son las aguas del mundo moderno, en las que todos están nadando. Las corrientes que ustedes y yo podríamos estar tentados a ver como actitudes y actividades normales, como otros a nuestro alrededor gastan su tiempo y dinero, a quien eligen como sus propias influencias personales, lo que sea. ¿Qué cosa damos por sentado que son así? La temporada navideña, por ejemplo, es cautivadora. Sé que ha habido algunas conversaciones entre algunos de los padres de los niños más pequeños en las últimas semanas acerca de cómo navegar a través de esta temporada con los niños pequeños, cómo mantenerlos alejados de todas esas influencias que son tan atractivas y adictivas. Son las canciones, son los colores, son los dulces, son los proyectos de clase. Y está también el árbol de Navidad. Y algunos de nosotros que vivimos aquí cerca, en ese barrio de por aquí, a pocos kilómetros al oeste de nuestra sala de reunión, muchos de ustedes saben que allí hay una línea en la calle donde hay árboles grandes y que todo el barrio sale y adorna con luces cada año, y eso atrae a multitudes de toda la zona de Los Ángeles. Y dentro de unas 2 horas más o menos, cuando volvamos a casa,
A solo 4 manzanas de nuestra casa, 4 bloques de nuestra casa, nuestro automóvil familiar se quedará atascado en el tráfico, ya que los curiosos harán giros ilegales en U para volver a pasar y ver la calle con los árboles de Navidad a todo lo largo, todos los grandes árboles iluminados con las luces, y nosotros, la familia Paskiewicz, también quedaremos deslumbrados por ese espectáculo de luces al pasar. Está por todas partes y es adictivo, está a nuestro alrededor. Es el agua en la que ustedes y yo nadamos. Así que navegar por la Navidad es solo la punta del iceberg. Pero es una buena práctica y cada año nos lo recuerdan. Es una buena práctica darnos cuenta de lo que nadamos y de separarnos de los procesos de pensamiento de este mundo. Ustedes y yo, por supuesto, nos abstenemos de los adornos navideños. Enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo, pero hay una lección más grande en juego, más allá de los regalos y las decoraciones y las canciones y todas esas cosas, las cosas en relación a algunas de las cosas más grandes de las que nos separamos en esta época del año. Es un recordatorio fuerte de que somos diferentes y de que debemos pensar de manera diferente y actuar de manera diferente, pero en una escala más importante de esas corrientes destructivas del mundo que nos rodea. De eso es de lo que nos separamos, de las corrientes destructivas que nos rodean y nos parecen tan normales. Aprendemos una lección mayor al adherirnos a la práctica física en esta época del año de ser diferentes en este momento. Construimos esa memoria muscular para ser capaces de ver el mundo que nos rodea por lo que realmente es. El antiguo Israel tenía instrucciones muy claras de Dios para evitar emular las culturas que les rodeaban. Los israelitas, ustedes lo saben, fueron llamados a vivir de una manera diferente, a saber que eran diferentes, no solo a ser diferentes, sino a saber que eran diferentes, porque si no recordaban constantemente que estaban llamados a ser diferentes, entonces esos pecados de los cananeos de esa tierra estarían moviéndose hacia ellos y ellos hacia esos pecados, y terminarían siendo como parte de ese mundo, parte de esa agua que los rodeaba, y que fácilmente podrían normalizar. Lo vieron lo suficiente y pensaron, bueno, así es el mundo, con sus destructivos comportamientos sexuales, su injusticia, sus rituales, su adoración, sacrificio de niños, todas esas cosas eran parte de esa horrible cultura. La cultura cananea era corrupta y corrompía todo lo que tocaba. Esta gente cometía violencia y abuso sobre los más vulnerables. Dios les dijo a los israelitas que se alejaran de todo eso, que pensaran diferente. Vayamos a Levítico 20, por favor. Levítico 20, versículo 22. Dios se dirige aquí a Moisés para que le diera instrucción al pueblo. Y Dios dice, deben asegurarse de obedecer todos mis estatutos y reglamentos para que la tierra a la que estoy a punto de llevarlos no los vomite. No deben seguir los estatutos de las naciones que voy a expulsar delante de ustedes, porque ellas han hecho todas estas cosas, y yo estoy lleno de repugnancia contra ellas. Por eso les he dicho que ustedes mismos poseerán esta tierra, y yo mismo se las daré en posesión, tierra rebosante de leche y miel. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Por eso deben distinguir entre el animal limpio y el inmundo. Sean santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los demás pueblos para que sean míos. Más adelante da un mandato similar. Dice, cuando entren en la tierra que Dios les ha dado, no aprendan esas prácticas abominables de las naciones. Deben ser irreprensibles ante el Señor su Dios. No se dejen arrastrar por esta cultura, esta idea circundante que nos parece normal. Eso se llama estar en el mundo, pero no estar cómodo en el mundo, sabiendo que está ahí, ¿no? Como el agua, y que todo lo envuelve y que llena cada grieta y hendidura, pero que no podemos beberla. Dios llamó a su nación original Israel para ser santos y sin mancha, y apartados para un propósito, y, como seguidores de Cristo, nosotros también estamos llamados a un estándar diferente de este mundo. También estamos llamados a un estándar diferente de este mundo. El apóstol Pablo lo escribió en su carta a los Romanos 12. Por favor, vayamos allí a Romanos 12. Romanos 12, versículo 2.
Dice, no se conoce significa cumplir con las reglas, las normas, las leyes, tomar la misma forma de. Y él dice, no hagan eso, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados por la renovación de su mente. Transformar significa hacer un cambio profundo o dramático en la forma o en la apariencia o en el carácter. Significa tomar una forma diferente para que puedan probar y aprobar lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno y agradable y perfecto. Si cambiamos nosotros mismos, entonces podemos entender a lo que Dios realmente nos está llamando. Esta transformación comienza con la conciencia, reconociendo el agua en la que estamos nadando, y luego cambiamos para seguir a nuestro Dios, para evitar ser arrastrados por los procesos de pensamiento corruptos del mundo. Primero reconocemos que están ahí. Tenemos que verlos por lo que son. Nosotros. Requiere un esfuerzo intencional para dar un paso atrás y examinarnos a nosotros mismos, nuestras suposiciones, nuestros valores, nuestros comportamientos y preguntarnos, ¿están alineados con la palabra de Dios? ¿O hemos absorbido inconscientemente las ideas del mundo que nos rodea? Veamos ahí, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 1. Este es un pasaje de la escritura de Pablo a la iglesia de Éfeso que describe quiénes deberíamos ser en realidad. Así que seamos así, seamos quienes debemos ser, como personas que están conscientes de esas aguas, conscientes de esas corrientes que nos rodean, que se rehúsan a beberlas, que se rehúsan a ser arrastrados por ellas. Efesios 5, versículo 1 dice, por tanto, sean imitadores de Dios, como hijos muy amados, y vivan en amor, así como Cristo, quien también nos amó, y se entregó, a sí mismo por nosotros, como ofrenda sacrificial y fragante a Dios. Este es un llamado grande. Pero entre ustedes no debe haber ni inmoralidad sexual, dice, ni impureza de ningún tipo, ni avaricia. No son esos mismos, los pecados que vemos en el mundo que nos rodea hoy, todo el tiempo. No hagan eso, dice. Aléjense de eso, ya que no son propios de los santos. Tampoco se debe hablar soezmente, hablar neciamente, bromear groseramente. No beba agua. Esta agua está en todas partes, pero toda ella es ajena a nuestro carácter, aunque en cambio debemos dar gracias. Así que vivir como creyentes conscientes, personas que se han dado cuenta de que están nadando en un mundo adormecido, no es tarea fácil. Amenazando contra la corriente, ¿verdad? Probablemente hemos tenido esas conversaciones en las últimas semanas de por qué no hacemos lo que todo el mundo hace. Resistimos la atracción de las normas culturales que contradicen la verdad de Dios. Pero esta vida de contracultura es exactamente a lo que estamos llamados como seguidores de Dios. Nadar en una dirección diferente, no beber en el agua que nos rodea. Versículo 6 de Efesios 5. Que nadie los engañe con palabras vanas. A causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellas están completamente sumergidas, por lo tanto, no sean partícipes con ellos, no lo beban, no beban el agua. Y el versículo 11, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien expónganlas. Las vemos y las denunciamos. No somos parte de ellas. Versículo 14, porque todo lo que se hace visible es luz. Por esto dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo resplandecerá sobre ti. Despierta. Despertar es darse cuenta de que este mundo no es donde se encuentran las acciones que hacemos. Alrededor de esta temporada del año es cuando nos damos cuenta de que no hacemos estas cosas. Debería ser esa oportunidad la que nos ayude a despertar de nuevo. Cada oportunidad de esta, porque somos diferentes, hacemos las cosas de manera diferente. Versículo 15, por lo tanto, consideren cuidadosamente cómo viven. ¿Ah? Hay que considerar cuidadosamente esto. No vivir como imprudentes, sino como sabios, aprovechando toda oportunidad porque los días son malos. Por esta razón, no sean insensatos, sino sabios, entendiendo cuál es la voluntad del Señor.
Y es su voluntad que nos separemos de seguir la corriente y creer que todo lo que vemos a nuestro alrededor es solo la forma en que las cosas deben ser. En esta época del año, evitemos las trampas de las fiestas que están aparentemente en todas partes, y así debemos hacerlo con cada fiesta de este mundo. Evitar las tradiciones físicas mundanas debe ser el recordatorio para nosotros de que hay una tarea aún más importante a la mano, los 365 días del año por el resto de nuestras vidas. También debemos evitar las influencias espirituales que ejercen las prácticas, las ideas y las influencias del mundo que nos rodea. Consideramos cuidadosamente cómo vivimos, no como imprudentes, sino como sabios, que estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Estamos en el agua, sabemos que está ahí, que es envolvente y que llena cada grieta y hendidura, pero debemos tener cuidado de no beber del agua, ¿no? Y en lugar de beber del agua que nos rodea y conformarnos a las influencias del mundo, Dios nos ha invitado a salir, a tomar aire, a ver las cosas de otra manera, a pensar de otra manera y a vivir de otra manera. Sigamos, pues, siendo transformados.